Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Sí? Tenemos el agrado de contar con la participación del ponente, el doctor Gustavo Hernández Vidal, quien participará con la ponencia Bases de las enfermedades ortopédicas del desarrollo. Voy a iniciar comentando que la adscripción del doctor Gustavo Hernández Vidal es coordinador actualmente del Hospital de Grandes Especies en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dentro de su formación, es médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó su doctorado en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, con la temática de problemas de desarrollo ortopédico en equinos. Es maestro en ciencias por la Universidad de Harvard. Realizó una estancia sabática en el Departamento de Ciencias Biomédicas del Royal Veterinary College de la Universidad de Londres. Está certificado en medicina y zootecnia en equinos por el Conservet. Entre sus distinciones cuenta como becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Es becario de la Fundación Universidad Autónoma de Nuevo León, AC. Fue acreedor a una distinción por la Universidad de Cambridge denominada Overseas Research Scholarship Award. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente entre sus actividades es profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, impartiendo clases de anatomía, imagenología y clínica de equinos en la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En el posgrado imparte metodología de la investigación y problemas especiales de la investigación. Se desempeñó como subdirector del posgrado y subdirector de educación continua. Actualmente es coordinador del Hospital de Grandes Especies. Pertenece o es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y es miembro de la Sociedad Británica de Biología. Entre sus líneas de investigación es que participa en el área de problemas de desarrollo ortopédico en caballos. Puedo mencionar que es líder del cuerpo académico consolidado de patobiología y sus líneas de investigación incluyen áreas relacionadas con el funcionamiento y biología del cartílago articular. Sus procesos degenerativos, así como la función de proteinasas cisteínicas en discondroplasia, osteocondrosis equina. En esta última línea ha destacado la importancia de la actividad enzimática de la catepsina B como factor precursor de la falla en el proceso de osificación endocondrial. Entre sus publicaciones cuenta con más de 25 artículos científicos en revistas con arbitraje internacional o revistas indexadas. Cuenta con diversos trabajos de divulgación científica y ha dirigido 23 tesis de licenciatura, 8 de maestría y 4 de doctorado. Así que le cedo los micrófonos al doctor Gustavo Hernández Vidal para que nos imparta su interesante ponencia del día de hoy. Gracias. Buenas tardes. Quiero tomar esta oportunidad para agradecer al comité organizador por la invitación a participar en este cuarto ciclo internacional de conferencias NAE. Voy a presentar las bases de enfermedades ortopédicas del desarrollo, condiciones osteocondrales juveniles. La habilidad de un caballo para desempeñar su actividad zootécnica de manera exitosa depende de la condición física y de los factores que puedan intervenir en su estado de salud. Estudios epidemiológicos arrojan que la incidencia de problemas de desarrollo ortopédico en la población equina mundial representan de un 10 a 26% de la población. Dentro de esta clase de desórdenes, la osteoartritis y la osteocondrosis son de los problemas más importantes, siendo la primera de orden degenerativo y la segunda una enfermedad ortopédica. La enfermedad de desarrollo ortopédico es un término comúnmente utilizado para describir la variedad de problemas que van desde una deformidad angular hasta la discondroplasia.
dando paso a una debilidad esquelética, claudicación y pobre desempeño atlético del caballo. Aquí el problema que nos enfrentamos al usar este término, que incluye diversos trastornos, es que da la impresión que todos tienen en común la misma etiología. Un factor común en los problemas de desarrollo ortopédico es la falla de osificación endocondral en las placas de crecimiento metafisiario y epifisiario. Recordemos que osificación endocondral es la conversión de cartílago a hueso. Se ha propuesto utilizar el término condiciones osteocondrales juveniles para aquellos trastornos del desarrollo que están relacionados con las articulaciones inmaduras y las placas de crecimiento, ya que este grupo de condiciones con mecanismos comunes afectan el esqueleto en crecimiento, especialmente las zonas de osificación endocondral. Las condiciones osteocondrales juveniles es un término que reúne trastornos específicos de acuerdo a su ubicación en la articulación y su origen biomecánico. Se ha establecido el uso del término juvenil en lugar del de desarrollo, ya que los signos clínicos pueden ser provocados por otros factores, además de los defectos en el crecimiento. El término se refiere al origen de los trastornos en la fase temprana de la vida, hablando en términos de años, menor de 2 años. El hueso puede crecer de 2 maneras, mediante osificación endocondral o mediante osificación intramembranosa. Los huesos largos, las vértebras, la pelvis, los huesos de la base del cráneo crecen mediante osificación endocondral. El mecanismo consiste en el desarrollo de un molde cartilaginoso que es sustituido progresivamente por el hueso. El resto de huesos de los cráneos, la maxila y la parte de la mandíbula, se desarrollan mediante la osificación intramembranosa. Esta consiste en la deposición de huesos sobre una base de tejido mesenquimal primitivo. Si recordamos la estructura y la función de una articulación, la membrana sinovial está compuesta de 2 capas de sinoviocitos, la íntima y la subíntima. La íntima es de consistencia fibrosa, contiene sinoviocitos, los cuales tienen funciones secretoras y fagocíticas. La membrana sinovial secreta hialuronato y actúa como una barrera y filtro del plasma para determinar la composición del líquido sinovial, el cual está compuesto de plasma ultrafiltrado por la membrana sinovial y por hialuronato, sustancia que le da la viscosidad y es secretada por los sinoviocitos. El líquido sinovial es el medio por el cual el cartílago articular y los ligamentos interarticulares reciben los nutrientes. El cartílago articular, su función principal es un tejido conectivo especializado que cubre las superficies de las articulaciones artrodiales, protegiendo la superficie articular mediante la distribución de las cargas aplicadas y proporcionando una superficie de baja fricción, facilitando el libre movimiento de la articulación. El cartílago está compuesto por matriz extracelular, la cual es sintetizada y regulada principalmente por los condrocitos. Ya vamos a ver más adelante las funciones de todos estos. Los condrocitos son los únicos componentes vivos del cartílago articular. Estos se encuentran rodeados de una matriz extracelular, la cual es sintetizada y regulada por diferentes mecanismos que son llevados a cabo por los mismos condrocitos. Y de ellos depende la arquitectura normal del cartílago articular. Entre estos mecanismos está la producción de enzimas degradativas del cartílago, como son las metaloproteinasas y proteinasas cisteínicas. La integridad de la matriz extracelular es esencial para el funcionamiento normal del cartílago dentro de una articulación y dependen de un adecuado funcionamiento de dichos mecanismos. La matriz extracelular está compuesta en su mayor parte por fibras de colágeno y proteoglicanos. También existen algunas proteínas, lípidos y minerales. La carga que sufre la superficie articular es amortiguar principalmente la matriz extracelular. Las fibras de colágeno, en su mayoría del tipo 2, se encargan de proporcionar la tensión adecuada que requiere el cartílago. Por su parte, las propiedades osmóticas de los proteoglicanos dan la elasticidad y resistencia para la compresión
sufrida al amortiguar la carga. Este padecimiento se ha determinado, la osteocondrosis se ha determinado como la principal causa de debilidad esquelética de las extremidades y de la claudicación en caballos deportivos, jóvenes de alto rendimiento. Hago énfasis en deportivos, en caballos deportivos, porque hay animales, y no me dejará mentir el doctor Mariano Hernández, que hay animales que son de alto rendimiento, mas sin embargo no son deportivos, como son los burros y las mulas. Al nacer el potro, solo parte de su esqueleto está osificado. Durante el desarrollo fetal temprano, el esqueleto primario está formado por estructuras cartilaginosas que se osifican a partir de los centros de osificación. Estos dichos centros de osificación se localizan en la parte central de la diáfisis de los huesos largos, centros de osificación primario, y en la epífisis, en centro de osificación secundario, como lo podemos observar en esta representación esquemática. El proceso de osificación en el caballo ha progresado más que en ninguna otra especie. En el potro, al nacer existe una gran cantidad de cartílago en la zona de transición llamada fisis, situada entre la diáfisis y la epífisis, así como en la superficie articular. Ya lo vamos a ver más adelante. Estas áreas son encargadas del crecimiento. La fisis o placa de crecimiento es responsable del desarrollo longitudinal de los huesos largos. El cartílago epifisial, debajo de la superficie del cartílago articular, permite el aumento del tamaño de la articulación mediante el proceso de formación cartilaginosa y subsiguiente osificación. El proceso de osificación endocondral es muy activo durante la etapa temprana de la vida del potro. Esta actividad disminuye gradualmente durante el desarrollo y se detiene cuando se osifican o se cierran las placas fisiarias y termina el crecimiento. Esto ocurre generalmente en la fisis proximal del hueso del húmero y del fémur, en los cuales se cierran en el potro entre los 24 a 26 meses de edad. La discondroplasia o osteocondrosis es una condición hueso-cartílago afectando el cartílago en desarrollo y al proceso de osificación endocondral. Dicha condición puede presentarse en muchos sitios en el mismo individuo y producir lesiones bilaterales simétricas. Aquí estamos viendo en esta imagen los sitios de predilección de esta enfermedad, que es el orvejón, la babilla y también el hombro y el menudillo principalmente. Los extremos de los huesos largos, en los extremos de los huesos largos encontramos dos áreas de cartílago especializado, las cuales juegan un papel importante durante el periodo de crecimiento y desarrollo esquelético del potrillo. La osificación endocondral se desarrolla en las placas de crecimiento en el cartílago epifisial. La placa del crecimiento, como lo podemos ver en esta representación, en esta imagen, responsable del desarrollo longitudinal, se encuentra a ambos lados del centro primario de osificación. El cartílago epifisial, responsable de darle forma a los extremos de los huesos largos, está ubicado entre el centro del secundario de osificación y el cartílago articular, complejo, que se llama complejo cartílago articular epifisial, como lo podemos ver en la figura. El cartílago articular epifisial normal, aquí estamos observando, tiene una arquitectura casi perfecta, ¿sí? Y esto se va a organizar en diferentes zonas principales, una zona de descanso, una zona proliferativa, una zona hipertrófica y una zona de calcificación. En ambas áreas del cartílago, tanto como del cartílago y las placas del crecimiento, disminuye, dando paso a la formación de hueso mediante la proliferación celular y la síntesis de la matriz extracelular. La hipertrofia celular, la invasión vascular y la mineralización de la matriz extracelular. En el caballo encontramos que durante el proceso de desarrollo, la osificación endocondral es mayor en el cartílago articular epifisial, donde hay una disminución considerable del volumen del cartílago.
Es complicado controlar el proceso de osificación endocondral, ya que involucra una gran variedad de factores endógenos y sistémicos, estimulantes de la diferenciación y proliferación condrocítica. Histológicamente, los condrocitos se encuentran organizados, como lo comenté anteriormente, en 4 zonas, tanto en el cartílago en crecimiento epifisial como en epifisial, como lo podemos ver en esta imagen. En el cartílago oficial, la zona distal de la metáfisis se conoce como zona de reposo. Junto a esta se ubica la zona proliferativa, donde los condrocitos se dividen. Estas células pasan a la zona hipertrófica, en donde se organizan en columnas perpendiculares a la superficie articular. Durante esta etapa, los condrocitos se encuentran rodeados por una cantidad de matriz extracelular, cuya función es la de proveer la conversión del cartílago a hueso mediante los osteoblastos. Las columnas de condrocitos son invadidas por vasos sanguíneos metafisiales, eso lo vamos a discutir más adelante, y el hueso se forma en las columnas del cartílago calcificado, dando como resultado una mezcla de cartílago calcificado y hueso inmaduro, el cual es remodelado gradualmente para producir el hueso maduro de la metáfisis. Los condrocitos hipertróficos producen el factor de crecimiento endotelio vascular, el cual es necesario para el desarrollo vascular de la placa de crecimiento. La invasión del cartílago por vasos sanguíneos es esencial para la osificación endocondral, ya que una disrupción, ya sea genética o biomecánica, de la angiogénesis produce un engrosamiento de la placa de crecimiento epifisial. La velocidad con la que la diferenciación celular se da y el crecimiento progresa y el tiempo en el que el proceso termina son afectados por factores genéticos, nutricionales, metabólicos y mecánicos. Estudios de la mecanobiología del cartílago mediante modelos computacionales han demostrado que el crecimiento y osificación del cartílago es acelerado por la carga ténsil e inhibido por la presión hidrostática. La proliferación de los condrocitos en la placa de crecimiento es regulada principalmente por la síntesis de 3 moléculas señal que encontramos aquí en esta imagen. La proteína relacionada con la paratormona, la PTHRP, la cual facilita la proliferación continua de condrocitos en la placa de crecimiento e inhibe su hipertrofia, manteniendo un área de células proliferativas y evitando una diferenciación prematura. También vamos a encontrar la proteína del gen del erizo indio, IHH. Es una molécula producida y secretada por condrocitos hipertróficos, la cual provee de señales para mantener la expresión de la proteína relacionada con la paratormona, la PTHRP, al final del desarrollo óseo. Y el factor transformador de crecimiento beta, la cual es producida por las células pericondrales en respuesta al IHH y actúa tanto en estas como en las células periarticulares, aumentando la síntesis de PTHRP. Tenemos que el factor de transformador de crecimiento beta puede actuar directamente en condrocitos para inhibir la hipertrofia. Dentro de los mecanismos patológicos, se ha sugerido como causa patológica en el proceso de osificación endocondral a eventos moleculares tales como una disfunción endocrina, alteración vascular, disturbios en el proceso de maduración de condrocitos, alteración en las moléculas de la matriz extracelular y alteración en la función de enzimas implicadas en la transición de la matriz del cartílago a matriz ósea. Histológicamente, la matriz del cartílago de crecimiento epifisial difiere de la matriz del cartílago articular debido a la presencia de vasos del plexo pericondral que invaden al cartílago de crecimiento mediante los canales cartilaginosos. Lo vamos a ver a continuación.
La función de los canales cartilaginosos no está muy clara, pero se cree que participan en la nutrición de los condrocitos y en la formación y mantenimiento de los centros de osificación secundaria. Y en el abastecimiento tanto del hueso como al cartílago de células madres mesenquimales. El cartílago articular maduro carece del suministro de sangre y los canales cartilaginosos fetales desaparecen durante el proceso de osificación endocondral. En el caballo se ha reportado que los canales desaparecen alrededor de los 7 meses de edad. Dentro de los mecanismos patológicos, estudios moleculares de la osteocondrosis indican el aumento de la degradación de colágeno en la actividad de algunas metaloproteinasas y enzimas proteolíticas. Diferencias en la distribución de las catepsinas B, D y L han sido reportadas, así como el incremento en su expresión en la actividad de la catepsina B en condrocitos en caballos con OCE. Es difícil el estudio de la discondroplasia en las fases tempranas de la osteocondrosis por su carácter dinámico en animales jóvenes y por la gran variedad de factores etiológicos involucrados. La osteocondrosis en el caballo se observa frecuentemente en las articulaciones tarsocrurales y femoropatelares, pero también es común en las articulaciones metacarpofalángicas y metatarsofalángicas. Estudios radiográficos han demostrado que las lesiones pueden ser recurrentes en potros. En la articulación tarsocrural, los defectos son visibles durante el primer mes de edad y pueden ir desapareciendo a los 5 meses. La articulación femoropatelar no se observa alteraciones durante los primeros meses de vida. Estas se hacen evidentes a los 3 meses, aumentando su frecuencia a los 6 meses. Esas observaciones indican que en la presencia de la enfermedad intervienen 2 procesos, el etiológico, el cual induce la formación de la lesión, y un proceso de reparación, el cual es incompleto. Después de cierto tiempo tenemos, y dependiendo del tipo de la articulación, tenemos que las lesiones pueden persistir, causando eventualmente el desarrollo de lesiones clínicas. Dicho desarrollo de las lesiones se presentan cuando esas alteraciones son lo suficientemente grandes como para no poder corregirse con el tiempo. Estas consideraciones señalan solamente las irregularidades en el proceso de osificación endocondral debido a una variación biológica típica de un proceso fisiológico. Tenemos que análisis bioquímicos han demostrado un proceso de reparación anabólico similar en el cartílago articular de caballos con osteocondrosis por causas naturales y el de una fractura osteocondral experimental. Los cambios que vamos a presenciar en el cartílago en desarrollo incluyen la lesión focal durante el proceso de osificación endocondral, es decir, en un área del cartílago de crecimiento no experimenta la calcificación, como lo podemos observar en esta figura de la matriz extracelular, o invasión vascular, por lo tanto, no se convierte a hueso. Esto ocurre frecuentemente en conjunto con la superficie de la articulación del cartílago epifisial, produciendo un engrosamiento o retención del cartílago, acompañado por una unión osteocondral irregular, como lo podemos observar en esta figura. Histológicamente, las lesiones o manifestaciones de osteocondrosis temprana se caracteriza por una falla en el proceso de maduración de los condrocitos a células hipertróficas o por una baja o nula calcificación de la matriz extracelular. Además, encontramos áreas de condronecrosis adyacentes a vasos sanguíneos. También el estrés físico puede causar una fisura en el cartílago necrótico y su extensión a través del cartílago articular producir un desprendimiento de fragmentos cartilaginosos en la cavidad articular, como lo podemos observar en esta imagen. A este proceso se le conoce como osteocondrosis dissecans, el cual causa dolor y claudicación al caballo. La falla en la osificación endocondral en el complejo del cartílago articular epifisial es resultado de una necrosis cartilaginosa, mientras que en la placa fisial es debido
a la persistencia y la alteración del desarrollo de condrocitos hipertróficos. Aquí observamos una lesión de osteocondosis donde se ve una área de cartílago necrótico, aquí está, rodeado por grupos o clústeres de condrocitos. Es en esta placa facial en donde se manejan dos teorías principalmente. Las teorías son teorías vasculares, las cuales explican cómo se forma una lesión en esta región. Tenemos que, conforme establece que la placa facial se presenta una interrupción localizada o focal del suministro de sangre por los canales cartilaginosos, provocando una necrosis isquémica, como lo podemos ver en esta. Conforme el hueso crece en dirección epifisial, la línea de osificación alcanza el cartílago anormal, el cual resiste la invasión de los vasos sanguíneos, dando como resultado una condronecrosis y retención del cartílago, evitando la osificación normal, produciendo lesiones de osteocondrosis, como lo podemos ver en las imágenes. Aquí vemos una retención de cartílago articular y aquí también histológicamente vemos cómo aquí iría la línea de osificación y cómo el cartílago no se osifica. Por otro lado, los microtraumas de vasos sanguíneos metafisiales pueden provocar una interrupción focal del aporte sanguíneo en la línea de osificación, impidiendo la osificación normal del cartílago viable, ocasionando la permanencia del cartílago facial engrosado, como lo podemos ver aquí en esta imagen. En caballos jóvenes, la osteocondrosis o discondroplasia en sus fases tempranas es causa frecuente de claudicación. Su presencia se ha observado casi en todas las articulaciones sinoviales, incluyendo las articulaciones de las facetas intervertebrales, lo cual se ha relacionado con una espondilomielopatía cervical. En el caballo, las lesiones clasificadas como osteocondrosis se presentan en la región caudal de la superficie proximal de la articulación humeral, en la parte medial del cóndilo humeral, en la cresta, como lo observamos aquí, troclear del fémur, en el cóndilo medial del fémur, en la cresta sagital de la tibia distal, como lo observamos en esta imagen, en la cresta troclear de la lateral, del astrágalo, y en la parte dorsal del metacarpo y metatarso distal. La patogénesis de la discondroplasia osteocondrosis no se ha definido exactamente, lo manejamos con un problema multifactorial causado por nutrición, grado de crecimiento, predisposición genética, fallas endocrinas, fallas biomecánicas y defectos en el flujo vascular epifisial del cartílago, como ya lo habíamos comentado. Los aspectos nutricionales juegan un papel sumamente importante en el adecuado desarrollo de los potrillos. Se ha investigado ampliamente los factores nutricionales y su relación en problemas de desarrollo ortopédico. La patogénesis de la discondroplasia o la osteocondrosis no se ha definido exactamente, se cree que es un problema, problema multifactorial. Dentro de los aspectos nutricionales, existen varios aspectos nutricionales los cuales deben considerarse. El desequilibrio en la suplementación de calcio-fósforo, la deficiencia de vitamina A, C, D y deficiencia de biotín, entre otros, han sido propuestos como factores etiológicos en la falla de osificación condral en algunas especies, principalmente del caballo. Se ha establecido que la discondroplasia es una enfermedad que afecta a los animales de rápido crecimiento. Debido a dietas altas en calcio, mostraron un retraso focal en el proceso de osificación endocondral. La osteocondrosis articular se ha asociado con la deficiencia de cobre en muchas especies como el venado, bisonte y el caballo. Las lesiones en bisontes y en caballos con deficiencia de cobre se caracterizan por microfracturas del hueso subcontral, pobre funcionamiento de la esponjosa primaria y adelgazamiento y erosión del cartílago
articular principalmente. Las lesiones son causadas principalmente por una deficiencia de cobre o la exposición a factores que inhiben su absorción o metabolismo. Mediante dietas bajas en cobre se ha logrado inducir experimentalmente lesiones de osteocondrosis en potros. También se han llevado a cabo estudios dosis-respuesta, donde han reportado una disminución en lesiones de osteocondrosis en potros alimentados con niveles altos de cobre. Pierce y colaboradores demostraron que la suplementación con cobre en yeguas en su última etapa de gestación disminuye la incidencia de este problema en los potros. Baguirin, por su parte, reportó que las lesiones de discondroplasia, osteocondrosis, eran significativamente menores en número y en severidad en potros con un estatus alto de cobre al nacer. Otros factores que también juegan un papel importante es el desbalance en la homeostasis mineral en la patogénesis de la osteocondrosis. Potros alimentados con dietas altas en fósforo, hasta 4 veces recomendados por el National Research Council, producen un aumento en el número de lesiones. Entre otros minerales y elementos traza, el calcio ha demostrado principalmente tener poco o nulo efecto en la incidencia de este problema, principalmente de osteocondrosis. ¿Okay? La velocidad de crecimiento está fuertemente relacionado con el consumo de energía en el caballo. Savage y colaboradores mostraron que animales alimentados con dietas con niveles altos de aceite y carbohidratos presentaban más lesiones de osteocondrosis que los animales alimentados con niveles convencionales o recomendados. Esto indica que dietas con un alto contenido energético predisponen a la osteocondrosis y la alimentación excesiva de potros para su venta es probablemente dañina para el desarrollo esquelético y puede producir problemas clínicos. Se piensa que el efecto de dietas altas en energía en la producción de osteocondrosis es mediante la hiperinsulinemia postprandial, estimulada por una comida con niveles elevados de carbohidratos fácilmente digestibles. También se ha observado que la alimentación alta en energía y en carbohidratos digestibles tiene una importante influencia en el metabolismo de la función de la insulina como factor de crecimiento, la IGF-1 y 2, afectando la maduración e hipertrofia de los condrocitos en el proceso de osificación endocondral. La evidencia clínica de este tipo de problemas apunta hacia un incremento en los efectos de formación ósea del tipo de enfermedades de desarrollo ortopédico, tales como la discondroplasia, osteocondrosis disecante, síndrome de Wolmer y algunas deformidades angulares de los caballos jóvenes. Las enfermedades generalmente se caracterizan por lesiones en los centros de crecimiento cartilaginosos, dando como resultado un crecimiento de cartílago y hueso defectuoso. Se sabe que existe una relación entre los efectos óseos y el cartílago observado en problemas de desarrollo ortopédico y el desequilibrio nutricional principalmente de cobre y del zinc. También se sabe que el cobre y el zinc afectan la remodelación ósea del cartílago existente, ¿sí? Y existe evidencia que sugiere que la deficiencia del cobre da como resultado un entrecruzamiento defectuoso del colágeno en las lesiones de cartílago en potros con discondroplasia y osteocondrosis. El otro componente estructural principal de la matriz extracelular son los proteoglicanos, que existen como grandes agregados macromoleculares unidos de forma no covalente al ácido hialurónico. También se ha reportado que la deficiencia de cobre altera el tamaño de la concentración y la cantidad de ciertos proteoglicanos dentro de la matriz extracelular. Hortick y colaboradores han reportado niveles elevados de estremolicina, metalopeptidasa, una enzima activa degradadora de los proteoglicanos presente en lesiones de cartílago en potros con deficiencia de cobre. Se sabe que los compuestos de cobre y zinc
tienen una actividad farmacológica bien establecida como agentes antiartríticos y juegan un papel importante en el metabolismo de los proteoglicanos de la matriz extracelular en gran variedad de enfermedades degenerativas de las articulaciones. Es por eso que un servidor y en colaboración con diversos investigadores nos dimos a la tarea de estudiar cuál era el efecto del cobre y del zinc en el comportamiento de los condrocitos en la matriz extracelular y cuál era el comportamiento del cobre y del zinc en la actividad enzimática de enzimas degradativas como era la catepsina B. Para eso se utilizaron modelos in vitro para investigar los efectos del cobre y del zinc en la biosíntesis principalmente de los proteoglicanos de la matriz extracelular. Se ha reportado que el cobre, a diferencia del zinc, tiene un efecto protector contra la acción degradativa del tejido sinovial, en los proteoglicanos. Dicho efecto protector fueron evaluados mediante la medición de su síntesis y tinción histológica, y para ello utilizamos tejido sinovial obtenido de la articulación femorotibial bajo condiciones estériles, y lo cultivamos con el cartílago articular en íntimo contacto con el cartílago articular, emulando un proceso inflamatorio dentro de la articulación. Se sabe que el tejido sinovial normal libera cantidades significativas de citocinas proinflamatorias, principalmente interleucina 1, la IL-1, y que esta juega un papel importante en la regulación de la biosíntesis de la matriz extracelular del cartílago. Nuestros estudios in vitro y otros estudios in vitro de más colaboradores han demostrado que la interleucina 1 induce la degradación del cartílago al estimular secreción de enzimas degradativas de la matriz por los sinoviocitos y condrocitos, al inhibir la síntesis de los proteoglicanos y alterar la composición molecular de los proteoglicanos. ¿Ok? Debido a los resultados obtenidos, podemos especular que el cobre inhibe la actividad de la interleucina 1, por lo consiguiente protege al cartílago del daño inducido por la sinovia. Alrededor de algunos condrocitos del cartílago co-cultivado con el cobre se observó un halo distintivo, por eso lo vemos un poco más oscuro, probablemente indicando intentos de remodelación mediante la activación de la síntesis de los proteoglicanos. Como podemos ver en esta diapositiva, en esta imagen tenemos el cartílago articular normal del caballo, control, incubado sin nada. Tenemos el cartílago cultivado con tejido sinovial, ¿sí?, emulando a un proceso inflamatorio donde observamos la degradación de la matriz extracelular, y de acá podemos observar el tejido cultivado con cobre, donde hay una remodelación, ¿sí?, y hay una detención del proceso degradativo de los proteoglicanos. La inhibición de la interleucina 1 también explicaría los resultados de la habilidad del cobre de reducir la expresión de los condrocitos de la proteinasa cisteínica lisosomal catepsina B y la proteinasa ácida lisosomal catepsina D. También el cobre inhibe el óxido nítrico, mediador de la supresión dependiente de interleucina 1 y de la síntesis de proteoglicanos. Aquí estamos observando cómo el cobre tiene una actividad inhibidora en la actividad enzimática, principalmente de la catepsina B. Tenemos que en condrocitos cultivados normales no encontramos catepsina B. Sin embargo, en tejido cultivado con tejido sinovial vamos a encontrar va a haber degradación de la matriz extracelular, liberación de interleucinas 1, etcétera, una serie de elementos o factores que intervienen en la degradación del cartílago articular, y vamos a obtener, por ende, un incremento
de la actividad enzimática, principalmente de la enzima degradativa de la catepsina B. Sin embargo, al cultivarlos estos mismos en presencia de cobre, podemos observar que esta actividad enzimática no desapareció, pero disminuyó grandemente, como lo podemos observar en esta diapositiva. Estos resultados ofrecen una explicación para la acción antiartrítica del cobre y puede ser importante para el tratamiento de enfermedades degenerativas tales como problemas reumatoides y osteoartritis. ¿Es este mecanismo de acción del cobre relevante para este tipo de problemas de desarrollo ortopédico? En lo particular yo creo que sí, ya que si el cobre tiene la capacidad de inhibir el óxido nítrico y interleucina 1, entonces su acción en el comportamiento de los condrocitos debe de ser considerado y estudiarse más a fondo, ya que los condrocitos son responsables de mantener la integridad de la matriz extracelular y su alrededor, controlando la liberación de una red compleja, como lo podemos ver en esta imagen, de mediadores y citocinas, incluyendo interleucina 1 y óxido nítrico. Está claro que cualquier alteración de este microambiente, finamente equilibrado por los condrocitos, ya sea por inhibición del óxido nítrico o de interleucina 1 por el cobre, podría resultar en la producción de cartílago anormal o defectuoso, característico de alguna de las enfermedades ortopédicas de desarrollo en el equino. Aunque estos estudios que tenemos aquí de deficiencia de cobre en potrillos, como es EGAN, que establecieron una relación entre el cobre y la presencia de enfermedades de desarrollo ortopédico, Bridges y Harris, que reportó la relación de la deficiencia del cobre en la displasia facial y en la osteocondrosis, Hortig et al. Y colaboradores, establecieron que en potros con osteocondrosis la deficiencia del cobre ocasionaba una debilidad biomecánica. No proveen de información alguna de los efectos directos del cobre en los componentes de la matriz extracelular. Sin embargo, los estudios que estamos realizando, llevando a cabo, presentan y ofrecen una perspectiva de los efectos directos del cobre a nivel celular en el cartílago articular del caballo. El manejo de los casos clínicos de osteocondrosis depende del sitio y de la severidad de la lesión. En caballos jóvenes menores de 12 meses con lesiones no graves, es recomendable darles descanso al animal y controlar el ejercicio, aunque en ciertos casos el éxito es limitado. Los casos severos de este problema de discondroplasia o osteocondrosis en el caballo son tratados quirúrgicamente, siempre tomando en cuenta la edad del animal. La capacidad de recuperación del cartílago articular es alta en animales jóvenes y esta disminuye rápidamente con la edad. Es recomendable no realizar ningún procedimiento quirúrgico en el potro antes del primer año de edad, al menos que se presenten lesiones graves y estas provoquen problemas clínicos severos. Los casos quirúrgicos son tratados por artroscopía. Ahí ya en la próxima ponencia, la doctora Elena García Seco nos dará la explicación. Es una experta en cirugía, entonces no me meto, como dicen, zapatero tu zapato. Ella se va a encargar de darnos una explicación detallada del tratamiento de elección para este tipo de problemas. Este procedimiento por artroscopía se ha venido utilizando exitosamente en la mayoría de las regiones anatómicas afectadas, especialmente en las articulaciones tarsocrurales, donde el éxito del tratamiento representa por arriba del 80%. Es difícil determinar la causa específica de este tipo de problemas de osteocondrosis y su patogénesis. Sin embargo, existen estudios científicos actuales que acercan cada vez más al aclarecimiento del problema, ¿sí? Es importante dirigir investigaciones futuras al entendimiento del proceso patológico inicial, a los cambios progresivos de este y a su etiología multifactorial. Por mi parte sería todo por su atención. Muchas gracias.